por la bendición de la vida que Él nos ha dado, por sus cuidados amorosos, que sin lugar a dudas son muchos y por los cuales nosotros debemos de dar gracias todos los días, siempre. Gracias también a ustedes, hermanos, por tomar tiempo para unirse a este estudio que estamos teniendo en esta plataforma con el hermano Manuel. El Evangelio de Marcos es lo que estamos estudiando y estará siendo presentado por varios hermanos nuestros en la fe. Así que es bueno, pues, saber que todos están bien en lo posible y que nos gozamos y confiamos en la misericordia de Dios siempre, que Él oye nuestras peticiones, nuestras oraciones y estamos contentos confiando en Él. Estudiaremos hoy en Marcos, en el capítulo 1, en los versículos 16 al 28. En esta ocasión, Marcos nos relata el llamamiento que Jesús hace a cuatro de sus discípulos, a cuatro hombres que después vienen a ser sus discípulos, y finalmente Jesús los llama para ser apóstoles. Y también Marcos nos cuenta a nosotros cómo la gente se maravillaba de la enseñanza de Jesús y de cómo él expulsa un demonio en una de las sinagogas en Capernaum. De esta manera, Marcos nos hace ver, y esto es importante no perderlo de vista en todo nuestro estudio, la autoridad de Jesús, la cual no solamente se muestra a través de su enseñanza, sino también a través de sus obras, las obras que él hacía. Entonces es importante no perder de vista que esta es una de las cosas muy importantes en el Evangelio. Así que empezamos leyendo Marcos 1, 16 al 20. Jesús, ¿verdad?, ejerce su autoridad en este caso al llamar a los primeros cuatro hombres que son sus discípulos. Vamos a leer Marcos 1, 16 al 20 y espero que podamos leerlo ahí. Dice que mientras caminaba en el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. El versículo 17, Jesús les dijo, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Y yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Dice el versículo 20, que al instante los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca, fueron tras él. Esto es Marcos 1, 16 al 20. La primera información que Marcos nos da es que Jesús estaba o andaba sobre el mar de Galilea. Es interesante notar los siguientes detalles que, bueno, logré recopilar sobre el mar de Galilea. Nunca he estado en esa zona, pero hay información al respecto y creo que la podemos compartir en esta oportunidad. El mar de Galilea, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, al lado izquierdo se encuentra el mar Grande o el mar Mediterráneo y después viene bajando el río Jordán que desemboca en el mar de Galilea y sale nuevamente hacia el Mar Muerto. Entonces, esa porción de agua que tenemos allí es el mar de Galilea. Es un lago de agua dulce
los judíos le llamaban mar. Es un lago de agua dulce de unos 12 kilómetros de ancho y de 21 kilómetros de largo. Es interesante esto, se encuentra a 280 metros bajo el nivel del mar. Así que en esta región, en esta zona, es donde Jesús, en este momento, vemos que anda junto a este lugar que se conoce como el mar de Galilea. En el Antiguo Testamento, este mismo mar es llamado o es conocido como el mar de Cineret. Pueden ustedes buscar en Números, en el capítulo 34, en el versículo 11. También tomar nota de Josué, capítulo 13, versículo 27, donde ese lago es llamado allí, en esos textos, como el lago de Cineret. También en Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 21, es llamado por Genesaret, el lago de Genesaret. Y en Juan, capítulo 6, versículo 1, se le llama el lago de Tiberias. Lo mismo sucede en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 1, donde se le llama el mar de Tiberias. Así que en esta región Jesús anda sobre el mar y sucede el llamamiento de estos primeros discípulos de Jesús. Los dos primeros hombres llamados por Jesús a ser sus discípulos son Simón y luego su hermano Andrés. Ellos, nos dice Marco, echaban la red en el mar. Eran pescadores. Los otros dos eran Jacobo y Juan, su hermano, quienes eran hijos de Zebedeo. Ellos estaban con su padre y remendaban las redes. Jesús había conocido anteriormente a estos hombres. Juan nos cuenta esta historia en el capítulo 1, del versículo 35 al 42 del Evangelio de Juan. Y él ya había estado con ellos, ya había conocido a estos hombres, y ellos eran discípulos de Juan, y habían escuchado a Juan decir: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y siguieron a Jesús. Simón Pedro, Lucas, que es el texto paralelo a lo que estamos estudiando ahorita en el capítulo 5, en el versículo 10, agrega de que Pedro y Jacobo y Juan eran compañeros, eran socios en el trabajo de la pesca. Ellos eran hombres entonces, hermanos, trabajadores, eran gente común, tenían un oficio del cual vivían, eran personas con poco o nada de educación secular, eran gente del pueblo, tenían familia y por supuesto un deber para con ellos. Pero también eran personas que creían en Dios, que buscaban estar en buena relación con Dios, esperaban el reino y esperaban el Mesías. Eran discípulos, como podemos notar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 35 al 42 de Juan el Bautista. Así que eran personas que estaban interesadas en las cosas de Dios y buscaban acercarse a Dios. Cuando Jesús entonces se manifestó a ellos para que lo siguieran, vemos que ellos lo siguieron y no pusieron ninguna especie de peros. Se convirtieron en discípulos de Jesús. Eso significaba aprender de Jesús, vivir como Jesús, aprender de él en todos los aspectos de la vida para poder agradar a Dios, vivir como Jesús para poder ser sus discípulos. Entonces, ¿qué implica esto? Seguir a Jesús.
implica en primer lugar dejarlo todo. Ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Cristo, como podemos ver en los dos casos, que Jesús los llama a ellos, tanto a Andrés como a Pedro, a Jacob y a Juan. Ellos dejaron todo por seguirlo a él. Entonces, es una de las cosas que nosotros debemos tomar muy en cuenta en cuanto a ser un seguidor de Cristo, lo que implica eso. Otra cosa que implica es el nuevo oficio al cual Jesús los está llamando. Él los iba a convertir a ellos en pescadores de hombres. Ellos eran hombres de mar, eran pescadores, eh, vivían de la pesca, sabían lo que era eso, habían sido entrenados durante toda su vida a ese trabajo. Ahora es necesario que de la misma forma que ellos se prepararon, fueran preparados por Jesús para convertirse en pescadores de hombres, un nuevo oficio. El llamamiento de Jesús los está llamando para algo nuevo, a lo que hacían. Pero para todos ellos necesitaban estar bien preparados. Entonces, a partir de ese momento, ellos entendieron que debían aceptar la preparación que Jesús les iba a dar, les iba a conceder a ellos. También implica depender de Jesús. Bueno, durante todo este tiempo ellos habían estado trabajando y luchando, ahora proveyendo para sus necesidades con lo que sacaban de la pesca, con lo que ganaban en eso. Ahora ellos deben depender de Jesús. Y aprender a depender de Jesús para todo cuanto ellos necesitaran, realmente requiere también de una convicción, de una firmeza, de un creer en él. Cristo podía ofrecer a ellos y dar a ellos más de lo que ellos tenían. Nosotros no vamos a dejar lo que tenemos, no vamos a aceptar lo que Cristo quiere que seamos a partir de ahora, y no vamos a hacerlo si realmente no estamos convencidos de lo que Él nos ofrece es mucho más de lo que nosotros tenemos. Depender de Dios es importante, y a través de la experiencia que ellos iban a tener con Jesús, iban a darse cuenta de que Dios no los iba a desamparar a ellos, de que ellos siempre iban a tener las cosas necesarias, no solamente para la vida física, sino ahora con Jesús para la vida espiritual, para poder tener comunión con Dios. Pero Jesús está invitando a todo el mundo. Él dice en Mateo, en el capítulo 11, en los versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, venid a mí todos. Él está invitando entonces a todas las personas a venir a Él. Él tiene la autoridad para hacerlo porque ha demostrado que es el Hijo de Dios y que debemos seguirlo a Él si realmente queremos tener vida. Tenemos que aprender a dejarlo todo por Él, a hacer aquello que Él nos está mandando a hacer y a depender de Él. Si no vamos a Jesús, entonces, ¿a quién vamos? El apóstol Pedro respondió a Jesús cuando él dijo en cierta ocasión, ¿quieren irse ustedes también? Cuando todos sus discípulos le estaban abandonando, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras
de vida eterna. Si no vamos a Jesús, entonces, ¿a quién vamos? Vemos que estos hombres entendieron eso, entendieron que Jesús les podía ofrecer algo que ellos no tenían, entendieron quién era Él y estuvieron dispuestos a seguirlo y a dejarlo todo. Una de las cosas que conviene también notar en esto es que ellos no abandonaron su familia, no dejaron su familia olvidada al seguir a Cristo. Uno de los milagros que hizo Jesús, lo vamos a ver más adelante precisamente en Marcos 1:29 al 31, él sana a su suegra, él llega a la casa de Simón, donde estaba con su familia, y sana a la suegra de este. Entonces ellos no abandonaron, no se desligaron de su familia, sino que cuidaban siempre de ella. Entonces podemos notar esto para que no digamos, bueno, Jesús hizo que sus discípulos se desprendieran completamente de su familia. Eso no lo hizo él. Ellos podían estar con su familia, podían cuidar de su familia, de los intereses de la familia, pero también podían servir a Jesús. Lo que nos está diciendo Dios con esto es de que nosotros podemos servirle a Él y cuidar de aquellas cosas que están siempre en nuestro deber, la familia, los hijos, el trabajo, y podemos hacer esas cosas sin descuidar nuestro servicio a Dios, nuestra dedicación y consagración a Él. En segundo lugar, hermanos, vamos a notar cómo Jesús expulsa a un demonio. Vamos a leer entonces en el Evangelio de Marcos, siempre en el capítulo 1, en los versículos 21 al 34. Marcos 1, 21 al 34. Dice así: enseguida entraron en Capernaum, y enseguida en el día de reposo, Jesús en la sinagoga comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice el versículo 23, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. El versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Primeramente, queremos notar los versículos 21 al 22, donde Marcos nos narra cómo las personas se admiraban de la doctrina o de la enseñanza de Jesús. Como ya hemos notado en el mapa, Jesús llama a sus discípulos en el mar de Galilea, pero Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 13, nos dice que Jesús dejó su ciudad, allí tal vez podemos ubicar Nazaret, deja su ciudad, Nazaret, y se dirige a Capernaum, ¿verdad? Allí podemos seguir la línea y llega hasta Capernaum. Estando en Capernaum, vemos cómo las personas se admiraban de la enseñanza de Jesús. Él entró
en la ciudad de Capernaum con sus discípulos. Ellos van con Jesús. Capernaum, como vemos, era entonces una ciudad marítima ubicada en la parte norte. Vamos a poner el mapa de nuevo, ubicada en la parte norte del mar de Galilea, donde prosperaba la industria pesquera y se convirtió geográficamente en un centro estratégico para el ministerio de Jesús allí en Galilea. Los discípulos entonces acompañaron a Jesús a la ciudad de Capernaum, la ciudad marítima. Tan pronto nos dice Marcos enseguida, ¿verdad? Que llegó el día de reposo, esto es el sábado. Jesús entonces fue a la sinagoga y enseñaba. La sinagoga era el lugar de reunión para los judíos donde se leían las escrituras, se entonaban cantos, se adoraba a Dios. Y en Marcos nos dice en el versículo 22 de que la gente, ¿verdad? Ahí tenemos el texto de que la gente entonces se admiraba de su doctrina, se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos se admiraban de su enseñanza. Había un elemento que no estaba en la manera de enseñar de los escribas. Y ellos, los escribas, eran las personas que copiaban la ley, eran, por así decirlo, como secretarios, e interpretaban la ley en los tiempos de Jesús. El elemento que no estaba en la forma de enseñar de ellos era precisamente la autoridad. Jesús enseñaba con autoridad. Cuando, cuando enseñaba, enseñaba desde el punto de vista de sí mismo. Él de esa manera enseñaba. Él decía, por ejemplo, pero yo os digo. En cambio, los escribas tenían que citar la ley, no hablaban de sí mismos sobre un asunto, citaban a muchos otros maestros que existieron antes que ellos o escribieron antes que ellos. No podían entonces ellos hablar como la fuente misma de la verdad, porque no eran la fuente de la revelación de Dios. Por lo tanto, jamás podían hablar como Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 26, Juan capítulo 8, versículo 26, Jesús dice algo allí que vamos a considerar. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, esta digo al mundo. Jamás ellos podrían decir que esto que ellos estaban enseñando era algo que habían escuchado en su comunión cercana con Dios, estando con él, porque no podían. Jesús sí podía. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, ¿podían ellos hablar de esa manera? No. Es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Así que, hermanos, Jesús enseñaba con autoridad directa de Dios. Su autoridad era propia, no dependía de otras personas. Así que la gente pronto se dio cuenta de que Jesús no era un maestro más de los que andaban por allí. Les enseñaba con autoridad, tenía poder Jesús de demandar cambios en las personas y fe en el evangelio que él predicaba, que él enseñaba, el cual es importante mencionar nuevamente. Jesús, el evangelio que él predicaba, una de las cosas que tenía era que él era el Hijo de Dios. Eran las reclamaciones que él hacía de su persona con respecto a su naturaleza
divina y a su relación íntima con Dios como el Hijo de Dios. Esto maravilló a la gente. Lo segundo que Marcos nos expresa es cómo Jesús muestra su autoridad, o lo tercero que diga, es cómo Jesús muestra su autoridad sobre los demonios. Y en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 24 al 28, él nos narra acerca de eso. Dice Marcos 1, 24 al 28, diciendo, eh, dice de la siguiente manera. Bueno, leyendo desde el versículo 23, dice, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. La autoridad de Jesús no solamente se muestra en la enseñanza de él, sino también en sus obras, en lo que hace. Así que en la sinagoga se encuentra una persona que está poseída por un espíritu inmundo. La presencia del demonio en la sinagoga presenta a Jesús, entonces, hermanos, la oportunidad de demostrar su autoridad sobre los demonios. La lucha de Jesucristo contra Satanás y sus enviados continúa. No terminó en el desierto. De hecho, no comenzó tampoco ahí. Es una guerra sin cuartel librada desde Génesis capítulo 3. Satanás es llamado el príncipe de los demonios en Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 22. Y los demonios siempre causaban mucha aflicción a las personas que ellos lograban poseer. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 21, tenemos un ejemplo de esto. Juan 10, 21 dice, otros decían, esto no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a un ciego? 10, 21. Entonces, el demonio siempre causaba tremenda aflicción sobre las personas que estaban bajo su dominio, bajo su poder. ¿Qué es lo que hace el espíritu inmundo? Marcos 1:24 nos dice qué es lo que él hace. Dice que dando, primeramente, dando voces, dice el versículo, a ver, aquí está el versículo 23. En el versículo 23 dice, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Él comenzó a gritar. Entonces esto llama la atención de la gente hacia Jesús. El diablo y sus aliados saben que la presencia de Jesús no es neutral, que él ha venido para destruir al maligno y sus obras. Lo segundo que podemos notar es que él reconoce, aunque con actitud desafiante, la autoridad de Jesús. Él sabe que la autoridad de Jesús es de Dios. Así que para todas las fuerzas demoníacas, Jesús es una amenaza. El espíritu inmundo dice a Jesús de la siguiente manera, ¿qué tenemos que ver contigo,
Jesús de Nazaret. ¿Qué tenemos que ver contigo? Este endemoniado o este demonio reconoce que él y Jesús no tienen nada en común. Y el demonio agrega, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Reconoce que Jesús es el Santo de Dios. Él sabía quién era Jesús y conocía de su relación especial con Dios. Así de que esto es importante porque está reconociendo, aunque de manera desafiante, la autoridad de Cristo. Luego reconoce que hay ruina para ellos. ¿Has venido para destruirnos? En el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 29, Mateo 8:29 dice que ellos gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, la pregunta del endemoniado, ¿qué tenemos que ver? ¿Has venido para destruirnos? Indica que los demonios tienen conocimiento de la enemistad que hay entre Dios y Satanás y de antemano, hermanos, saben quién va a triunfar en esta guerra. Luego, tenemos la reprensión de Jesús. En el versículo 25, Jesús le dice a él, cállate y sal de él. Sin conjuros o encantamientos y sin muchas palabras, le ordenó al demonio que se callara y saliera del hombre. El demonio no pudo mantenerse en su posesión y contra su voluntad obedece. Sale del hombre haciéndole, como dice en el versículo siguiente, haciéndole convulsionar, causándoles convulsiones a él, ¿verdad? Y grita a gran voz y le dejó. Salió de él. Al demostrar Jesús su autoridad sobre los espíritus inmundos, entonces Jesús está presentando con esto evidencia de que el reino de Dios se ha acercado. Recordemos que fueron las primeras palabras de Jesús al iniciar su predicación, diciendo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. La posesión demoníaca en los tiempos de Jesús era real. Algunas personas nos dicen que era superstición en la gente o bien enfermedades mentales que la gente sufría y de alguna manera encontraban en la posesión demoníaca una explicación a lo que ellos estaban sufriendo, pero que no era una realidad. Hay muchos detalles aquí, hermanos, que no podrían explicarse como una enfermedad mental en las personas en la época de Jesús, ni siquiera como algo que es una superstición de la cual Jesús se valió, ¿verdad? Para tranquilizar a la gente y hacer su trabajo. No era una superstición. En el versículo 24 hay cosas que nosotros podemos ver que una persona enferma mentalmente no haría. Si eran personas enfermas, ¿cómo es que podían saber tanto acerca de Jesús? ¿Cómo es que podían conocer acerca del fin que les demostraba? ¿Cree usted que cuando se encuentra a un loco, a una persona que está enferma, que está fuera de sí, va a reconocer estas cosas? Es decir, aquí hay detalles que implican de que esto era provocado por la posesión de seres espirituales malignos.
¿qué tenemos que ver contigo? Luego hablan de Jesús y menciona este demonio acerca de dónde viene Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Has venido para destruirnos? Conocían o sabían acerca de su destino final. Y luego, yo sé quién eres, conocían de Jesús y de su relación con Dios. Muy difícilmente se espera que una persona con problemas mentales pueda decir las cosas que vemos en este versículo 24 de Marcos. Entonces, una de las cuestiones que debemos hacer es recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 17. Jesús dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros debemos volver a lo que la palabra de Dios dice, porque ella contiene la verdad que nosotros necesitamos. Dios no nos está mintiendo cuando dice que en el tiempo de Jesús, personas sufrieron la posesión de los demonios y que hacían sufrir a la gente en su lucha desesperada en contra de Jesús, que había venido para destruir la obra de Satanás, las obras malas de él. La reacción de la gente. Marcos nos cuenta la reacción de la gente en el versículo 27. Nos dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Toda la gente que había visto el milagro han quedado asombradas. Se apoderó de ellos un gran temor y discutían entre sí. ¿Qué podría ser esto? La conclusión a la que ellos llegaron es que él manda a los espíritus inmundos y le obedecen con solo su palabra. Eso no debe sorprendernos a nosotros, que Jesús con solo decir una palabra haya encausado obediencia en los demonios aún en contra de su voluntad, porque es lo que Dios hace desde el principio. Dios en el principio de la Biblia, nosotros leemos en Génesis que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y así todo lo que vino a la existencia, vino a ser por su palabra. Entonces, ese es el poder creador y autoritativo que Dios tiene. Y no nos debe de causar problema el saber de que Jesús con solo decir pocas palabras, el demonio en contra de su voluntad no pudo resistir y obedeció a Jesús. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Imagínense. Entonces, ¿qué no hará Jesús con aquellas personas que no le quieren obedecer? Las palabras y las obras de Jesús siempre van, hermanos, juntas. Lo que Jesús enseña, debemos verlo siempre a la luz de lo que Él es y hace. Enseguida nos dice Marcos que su fama se extendió por todas partes, por la región de alrededor de Galilea. Marcos en este capítulo nos narra las actividades de Jesús que lograron su popularidad y cómo la gente se admiraban y creían en él, en su divinidad. En conclusión, ¿qué podemos aprender de esto? Aprendemos que debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Cristo. La invitación sigue abierta para que seamos sus discípulos y aprendamos a depender de él. Al igual que Jesús, busquemos oportunidad para predicar el evangelio. El evangelio necesita ser predicado. No debe quedar en nosotros. Debemos buscar la oportunidad para predicarlo, porque muchas personas están muriendo en pecado y sin arrepentirse. Y el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, el evangelio, es lo que puede librarlos a ellos también. Jesucristo es la fuente de la verdad y de la verdad de Dios.
nuestra fuente de autoridad. Por lo tanto, es Cristo y su palabra revelada la que nosotros debemos usar como fuente de autoridad. Esto, hermanos, implica el que nosotros leamos más la Biblia. Seamos personas más dadas a leer las Escrituras, porque a través de ellas podemos llegar a conocer a Jesús y su autoridad y obedecerle. Seguramente, si su palabra, el evangelio, se predica y nosotros mismos la leemos y estudiamos, vamos a ser cada vez mejores personas. Vamos a tener una más íntima relación con Dios y vamos a encontrar un verdadero sentido a la vida si nos disponemos a seguir en todo lo que Dios a través de su palabra nos enseña. Finalmente, la presencia de Jesús no es pasiva. Él, hermanos, no es neutral. Él vino para destruir las obras del diablo y librarnos a nosotros del dominio. Que asimismo sea también nuestra presencia ante el error, que no sea pasiva o neutral. La Biblia, por ejemplo, en Primera de Corintios, en Segunda de los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No podemos quedarnos callados ante la presencia del error. Si estamos allí, el del error debe saber que nuestra presencia allí no será pasiva ni neutra, sino que nosotros vamos, como dice el apóstol Pedro también, a presentar defensa ante todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y lo vamos a hacer con mansedumbre y lo vamos a hacer con reverencia. Este sentir de Cristo es el que también debe haber en sus seguidores. Los discípulos aprendieron eso y por eso los vemos más adelante a ellos hablando con firmeza, hablando con valentía y hablando de la verdad de Dios revelada a ellos. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga a todos.